la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur, profesor Víctor Manuel Castro Cosío. Bienvenidas, amigas y amigos de los 5 municipios, de Los Cabos, de La Paz, de Comondú, de Loreto, de Mulegé. Todas y todos han hecho con su presencia que podamos decir: aquí estamos, presidenta, los sudcalifornianos que tanto la queremos. Gracias por venir a ratificar con su presencia, con su voluntad inquebrantable y el compromiso con la transformación de México y de Baja California Sur. Compañera presidenta, amiga presidenta, bienvenida a esta tierra, hoy bendecida por el cielo después de una larga sequía. Saludamos con aprecio y respeto a su equipo de trabajo que le acompaña y a quienes quiero reconocer por sus siempre amables y profesionales atenciones para Baja California Sur. Gracias al gabinete que le acompaña, presidenta. Saludamos con aprecio y respeto a los ciudadanos senadores, diputadas, diputados federales y locales, presidentes y presidentas municipales. Gracias por acompañar a la ciudadana presidenta en este su primer informe en Baja California Sur. Querida presidenta, este acto confirma su convicción democrática y republicana para fortalecer el federalismo y su profundo compromiso con la ciudadanía nacional al recorrer el país y de manera ejemplar informarle al pueblo de México de lo que se viene haciendo en este segundo piso de la Cuarta Transformación. Y con ello está escribiendo, compañera, amiga presidenta, una nueva historia que la califica con un 79% de aprobación del pueblo de México. Este histórico recorrido por nuestro país no solo se significa por informarle a la sociedad nacional sobre las obras, programas, acciones y decisiones tomadas para el bienestar de las y los mexicanos, sino también con su firmeza en la defensa de la soberanía nacional, el cuidado del agua y del medio ambiente, así como estar siempre al lado y cuidando a los migrantes, a las mujeres, infancias y juventudes, a los indígenas y afromexicanos, a nuestros adultos mayores y personas con discapacidad, haciendo realidad el principio que nos legara el gran presidente y amigo Andrés Manuel López Obrador, a quien le mandamos un abrazo desde esta tierra que lo respeta y le quiere. Abrió el camino de la esperanza
Abrió el camino que jamás debemos de apartarnos de él. El camino que por el bien de todos, primero los pobres, para que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Y esto lo confirma el extraordinario logro de mejorar la calidad de vida, sacando de la pobreza a 13 millones de compatriotas. Y vamos por más a su lado, Presidenta. Apreciada Claudia, con respeto, expreso, Presidenta, en una sola voz. Gracias. Expreso nuestra más sentida gratitud por su respaldo en este año de su gobierno, con obras que van directamente para resolver las necesidades de nuestros pueblos, tales como los hospitales en Mulegé, en Los Cabos y La Paz, y los centros de salud en los 5 municipios. En educación, la construcción de 3 campus universitarios y la inclusión de la educación media superior al programa La Escuela es Nuestra, así como el cumplimiento de una histórica demanda del magisterio para lograr sus plazas de base y que en unos minutos usted hará cuento de ella. Para el magisterio, nuestra gratitud por su entrega y trabajo en bien de la niñez y la juventud de Baja California Sur. Hoy recibirán una noticia histórica para el magisterio. ¡Viva el magisterio! En infraestructura hídrica, la planta de tratamientos de agua residual en Los Cabos, la presa del Novillo en La Paz. Pero también le agradecemos, compañera presidenta, las obras de infraestructura carretera, el paso a desnivel en San José del Cabo, que el día de hoy usted dará el nombre que llevará ese paso a desnivel. Estas obras son parte del trato que hemos recibido en un año de trabajo de la presidenta y sobre todo reconocerle su visión de apoyo a las familias con creación de Programa Nacional de Vivienda, iniciando aquí en nuestra tierra los programas sociales que alcanzarán a beneficiar a más de 220,000 subcalifornianas y subcalifornianos sin distingos de ninguna parte. Llegarán 5,000 millones en este año a nuestra tierra. Gracias, presidenta, por estos logros, porque son la diferencia después del abandono, después de las raterías, después de la corrupción. Hoy tenemos una presidenta que sigue respondiéndole al pueblo de Baja California Sur. Gracias, Claudia. Por eso, hoy, aquí en este histórico estadio, le ratificamos nuestra libre voluntad de seguir respaldando con todo los principios de nuestro movimiento, que lleguen al alma de cada militante, de cada subcaliforniano y subcaliforniana libre, que lleguen al corazón y no trastoquemos los principios que le dan sentido a nuestra causa. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Eso es lo que le da sentido a una lucha que tenemos hace décadas para que este país mejore, para que progrese y traiga bienestar y sigamos luchando contra la injusticia, contra la pobreza. Su presencia aquí, compañeras y compañeros, su presencia, presidenta, en nuestra tierra fortalece la esperanza y confirma la confianza
en que su mandato está siendo dirigido con mano firme y profundas convicciones para lograr la justicia con democracia y dignidad. Presidenta, las poblaciones de Loreto y Comondú nos pidieron invitarla a sus municipios en su próxima visita. Será usted recibida con mucho cariño, entusiasmo, respeto y admiración, como se le ha recibido en Los Cabos, como se le ha recibido en La Paz, en Mulegé. Nos queda, Presidenta, 2 municipios históricos, Comondú y el fundacional de nuestra tierra, el histórico hermoso puerto de Loreto y su municipio. La esperamos, Presidenta, la esperamos en su próxima visita a nuestra tierra. Claudia, Presidenta, nos vemos en el Zócalo el próximo 5 de octubre para ratificar nuestra convicción y firmeza para seguir apoyando la Cuarta Transformación en nuestro país. El 5 en el Zócalo estará una delegación importante de gente que quiere que enraice bien la Cuarta Transformación en Baja California Sur. ¡Viva Baja California Sur! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva el pueblo de Sur California! ¡Viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¿Cómo están? No se oye. ¿Cómo están? Es hermoso ver este estadio lleno. Gracias a todas y a todos por su presencia y muchas gracias a un compañero excepcional, honesto, trabajador, dedicado a gobernar para su pueblo, al profe Víctor Castro, gobernador constitucional de Baja California Sur. Todos los años es tiempo de mujeres. Todos los años los presidentes, en este caso la presidenta, damos nuestro informe. La Constitución establece que los presidentes de México tenemos que dar un informe a la nación, al pueblo. Cada 1 de septiembre se entrega un documento de lo que se ha hecho en el año al Congreso de la Unión. Así lo hicimos este 1 de septiembre y desde Palacio Nacional dimos nuestro informe a la nación. Pero este año tomé la decisión de que no era suficiente hablarle al pueblo de México desde el centro político de nuestro país, que la ciudad es importante como centro político histórico, sino que había que rendir cuentas a cada entidad de la República. Este fin de semana vamos a cerrar el informe en los 31 estados de nuestro país y el próximo 5 de octubre les invito para cerrar esta gira de rendición de cuentas, de avance de la transformación, el próximo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, este lugar histórico de nuestras luchas. Hace unas semanas, un mes,
se dio una noticia muy importante en México, algo extraordinario. Se dijo poco en ese momento, pero es algo de lo que las mexicanas y mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos. En 6 años, del 2018 al 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Una hazaña. Por supuesto que tenemos que trabajar todos los días para que no haya una sola familia mexicana en la pobreza. Pero estamos increíblemente en el nivel más bajo de familias en pobreza de toda la historia de México. Y no solo eso, sino que esa disminución de la pobreza se logró repartiendo la riqueza. Es decir, se concentra en menos manos la riqueza generada por el pueblo de México. Llegamos a ser como país quizá el más desigual de todos los países del mundo. En 2012, cuando terminó el gobierno de Calderón, del espurio Calderón, hay que decirlo, porque llegó con fraude electoral, la distancia, la brecha entre los más pobres y los más ricos era la más amplia de la historia de México. Ahora, después de 6 años de transformación, somos el país, el segundo país menos desigual del continente americano, solamente después de Canadá. Es decir, disminuyó la pobreza y disminuyeron las desigualdades. ¿Cómo se logró? ¿Qué fue lo que pasó en 6 años en nuestro país? ¿Cómo es que esta hazaña del pueblo de México fue posible? Gracias a una decisión histórica, transformar a México de raíz. Fueron 36 años de un modelo neoliberal que llevó a México a la pobreza y a la desigualdad y a la violencia. 36 años. Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. 6 sexenios de tristeza para México. Se vendieron empresas estratégicas. Se colocó a los más millonarios de México y del mundo con la venta de esas empresas. Se privatizaron carreteras, luego se rescataron y luego se volvieron a privatizar. Se privatizaron empresas públicas con mucha corrupción. Se hizo deuda pública, la deuda privada de unos cuantos. Y eso concentró la riqueza y llevó a México a millones y millones de mexicanas y mexicanos a la pobreza. 36 años de gobierno, 6 gobiernos que gobernaron para unos cuantos. Unos cuantos se apoderaron del gobierno. Pero en 2018 el pueblo de México dijo basta y de manera pacífica inició una nueva era para nuestro país. Llegamos gobiernos de la transformación. Nuestra característica, somos gobiernos del pueblo, gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de México. En México ya no gobiernan unos cuantos, ya no se negocian los impuestos. En México es un México de leyes y es un México donde el pueblo manda. Esa es la 4ª transformación de la vida pública de México. Los resultados son palpables. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Decía, ¿cómo se logró?
tres acciones fundamentales con valores y principios. La primera, aumentó el salario mínimo. 36 años que México no vio ningún aumento en los salarios mínimos. Bueno, ahora, después de 7 años de gobiernos de la transformación, el salario mínimo aumentó en términos reales 135%. El salario mínimo en 2018 era de 3,000 pesos. Hoy el salario mínimo es de 8,600 pesos y va a seguir aumentando todos los años que sigamos en el gobierno. Con un salario mínimo se puede comprar 1.7 canastas básicas. Si el pueblo de México decide que sigamos gobernando, en 2030 el salario mínimo va a alcanzar para 2.5 canastas básicas, es decir, mayor ingreso a las familias mexicanas. Cuando aumenta el salario, se distribuye la riqueza, porque la riqueza generada no se concentra en unos cuantos, sino que se distribuye a las trabajadoras y a los trabajadores. Por eso es importantísimo el haber tomado la decisión de que aumentar el salario mínimo. Antes los gobernantes decían, vengan a invertir a México porque aquí hay mano de obra barata. Imagínense un gobernante que presume salarios de hambre de su pueblo. Eso se acabó. Nosotros presumimos al pueblo de México trabajador, aquí y del otro lado de la frontera. Presumimos nuestros recursos naturales y sobre todo la grandeza cultural de México. Decían que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Decían que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversión extranjera directa. Decían que si aumentaba el salario mínimo se iba a devaluar el peso. Pues, ¿qué creen? Aumentó 135% el salario mínimo y no hay inflación. Estamos en el récord de inversión extranjera directa y el peso es de las monedas más estables de todo el planeta. Por eso vamos a seguir aumentando el salario. Segundo, los programas de bienestar. El programa social más ambicioso del planeta. Este año estamos invirtiendo 850,000 millones de pesos en programas del bienestar que le llegan directamente a las familias mexicanas. El próximo año van a ser 1 billón de pesos dedicados al pueblo de México de manera directa. Antes llegaban los gobernantes cuando iba a haber elecciones. Decían, vota por mí, te doy esto. Vota por mí, vota por este partido y vas a recibir un apoyo. Ahora a ningún adulto mayor se le pregunta de qué partido es. A ningún adulto mayor se le pregunta por quién va a votar. Gracias a nuestros diputados y senadores, la pensión universal para adulto mayor es un derecho constitucional. Las dádivas de antes son derechos del pueblo de México de hoy. Esa es la gran diferencia. Y lo tercero, recuperamos la capacidad de hacer obra pública. Hoy se destinan recursos para obras para beneficio social que antes se quedaban en unos cuantos. Somos gobiernos de principios, de causas. No se nos olvida que venimos de un movimiento social. Nuestra máxima, nuestra causa, nuestro fin es por el bien de todos, primero los pobres.
que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El recurso del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo de México. No debe quedarse nunca en el bolsillo de ningún gobernante. Abajo la corrupción, que viva la honestidad. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren, la hazaña que hicimos este año juntas y juntos. Somos un país democrático. Elegimos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. En México ya no son unos cuantos quienes deciden a los jueces y a los ministros de la Corte. En México el pueblo manda y los ministros de las Cortes los decide el pueblo de México, no los decide nadie más por voto popular. Les voy a dar un informe muy breve de cuántas personas en Baja California Sur reciben los programas de bienestar. Pensión para adultos mayores, 60,874 adultos mayores. Todos los adultos de 65 y más reciben su pensión de 6,200 pesos bimestrales. Pensión para personas con discapacidad, 11,419 en Baja California Sur. 4,013 jóvenes construyen futuro. 3,055 reciben beca por estudiar en la universidad. 31,641 adolescentes reciben beca por el solo hecho de estudiar en la preparatoria pública para ayudar a sus familias a salir adelante. 11,810 niños y niñas reciben beca. 3,360 familias reciben apoyo para niños de 0 a 4 años. 327 productores reciben fertilizantes gratuitos. 46,353 familias reciben leche para el bienestar. 276 escuelas básicas recibieron La Escuela es Nuestra. 46 escuelas preparatorias, La Escuela es Nuestra. Y este año hay 3 nuevos programas de bienestar. El primero para las mujeres de 60 a 64 años de edad. Para las mujeres. ¿Sí saben por qué? ¿Sí saben por qué es para las mujeres en esta ocasión nada más? ¿No? Las mujeres hacemos un trabajo que pocas veces es reconocido. A ver, yo les pregunto a todas y a todos, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años, que por cierto, hace poco reflexioné esta idea de que las mujeres no debemos decir nuestra edad. ¿Por qué? Yo tengo 63 años a mucha honra. Es muy machista eso de que las mujeres, si envejecemos, no podemos decir nuestra edad. Bueno, llegamos a los 60, ya crecieron los hijos, yo tengo un hijo mayor, una hija menor, ya los dos hicieron sus familias. ¿Y ahora a quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? ¿Cómo no? Llegamos todas a la presidencia y es momento de reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, pensión, mujeres bienestar,
y cuando se cumple 65, pase automático a la pensión para adulto mayor. Aprovecho para comentarles algunos temas relacionados con la participación de las mujeres. Ahora que dimos el grito de independencia, se sorprendieron porque dije, ¡viva Josefa Ortiz Tellez Girón! Y dijeron, ¿por qué la presidenta no dice Josefa Ortiz de Domínguez? Todos conocemos la historia de la corregidora, aunque en realidad no solo avisó a los insurgentes que los habían descubierto con su famoso taconazo, sino que ella luchó por la independencia, estuvo presa varias veces y junto con sus hijos jaló para ganar la independencia de México. Una mujer extraordinaria. Pues es mi pensamiento y lo comparto con ustedes. Nosotros amamos a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero las mujeres no somos de nadie. Somos personas libres, somos personas. Por eso dije, viva Josefa Ortiz Tellez Girón. También les comparto que cuando llegué a la presidencia, le preguntaron a un cómico, ¿qué piensa de que haya una mujer en Palacio Nacional? Y de manera muy despectiva, dijo, ya llegó un ama de casa a Palacio Nacional. Y la verdad me dio mucho coraje porque las amas de casa hacen un trabajo extraordinario. Nuestras madres, familias, ¿por qué se tiene que valorar menos? Al contrario, son las heroínas anónimas de nuestro México. Por eso dije, pues ¿sabe qué? A mucha honra, soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Ya quedó en el pasado eso de calladita, te ves más bonita, eso no. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando participamos y decimos lo que pensamos. Dije que llegamos todas y llegamos todas a la presidencia de la República. Bueno, el segundo programa de bienestar es Beca Rita Cetina. Apoyo a todos los estudiantes de secundarias públicas. Hay esta idea de que hay que darle beca a las niñas y los niños por calificación. Claro que queremos que las niñas y los niños se esfuercen en la escuela, pero no se puede calificar igual a un niño que llegó desayunado a la escuela de quien no llegó desayunado a la escuela. Por eso queremos que las familias tengan un pequeño apoyo que les ayude a útiles, uniformes escolares, la alimentación de los hijos en la escuela. Por eso todos tienen beca en secundaria y el año que entra nos vamos a una pequeña beca de manera gradual a las primarias. Todos los niños y niñas van a tener beca en México si estudian en escuela pública. Y aprovecho para saludar a las maestras y los maestros de Baja California Sur y de México. Tanto que les criticaron, nosotros les reconocemos. Bueno, el tercer programa, Salud Casa por Casa. Enfermeras, enfermeros que van casa por casa de todos los adultos mayores y personas con discapacidad, atenderles. Además, este año a las comunidades indígenas de todo el país les dimos un presupuesto de manera directa. Ya lo dijo nuestro gobernador Víctor, pero se los comparto, son 179,966 beneficiarios de programas sociales
y una inversión, te quedaste corto, Víctor, en 2025 de 6,766 millones de pesos directo a las familias sudcalifornianas. ¿Qué más? Este año ya iniciamos, aquí está Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Vamos a pavimentar, conservar todas las carreteras federales del país y particularmente aquí la transpeninsular. Iniciamos con un equipo de repavimentación. A los de La Paz, nos insistió mucho el gobernador, la presidenta municipal. En marzo de 2026 llegan nuevos camiones, nuevos autobuses de transporte público para La Paz. En Los Cabos estamos construyendo un paso a desnivel en la llamada Glorieta Fonatur. ¿Cómo ven si le ponemos a la glorieta de las mujeres libres de Baja California Sur? Ya iniciamos en unos días la construcción de la presa El Novillo y la planta potabilizadora y el acueducto en La Paz para traer más agua a La Paz. De igual manera, la ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, la Sonoreña 1 y la construcción de la Sonoreña 2 en San José del Cabo. El apoyo para la construcción de la desaladora 2 en Los Cabos. La rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en Loreto. Y 95 acciones de agua potable que estamos realizando en todos los municipios. También vamos a construir 55,000 viviendas para familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y casi 50,000 familias se están viendo beneficiadas con la disminución de sus créditos impagables que tenían con Infonavit y con el Fobiste. Así como 50,000 escrituras para regularización. Estamos ampliando una preparatoria en Los Cabos, la reconversión también de un plantel. ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? Pues por eso construimos más prepas y también estamos definiendo con el gobernador el municipio en donde vamos a construir el campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y para los maestros, después de décadas de que no hubiera una plaza, acabamos de firmar con el gobernador 500 nuevas plazas para maestras y maestros en el estado de Baja California Sur. Inauguramos el Hospital General de Santa Rosalía en Mulegé y arrancamos ya las obras del Hospital General Regional de Los Cabos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y cada municipio de Baja California Sur va a tener por lo menos
un centro libre, le llamamos, para que las mujeres puedan acercarse a desarrollarse y también, si hay algún problema de violencia familiar, puedan ser apoyadas. Recientemente informamos que vamos a construir 2 plantas de generación eléctrica, una para la base de combustión interna y Baja California Sur va a tener las plantas solares de Comisión Federal de Electricidad más modernas de toda América Latina. ¿Cómo es que alcanzan los recursos? Cuando hay honestidad, cuando hay honradez, siempre alcanza para más. Quiero agradecerles su recepción. Dije en el informe en Palacio Nacional que vamos bien y vamos a ir mejor. Y eso es por una sola cosa. No hay divorcio entre gobierno y pueblo. Somos uno solo. Cuando eso ocurre, cuando el pueblo toma conciencia de su fuerza y de su historia, no hay nada que nos detenga. ¡Que viva Baja California Sur! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.